Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy vamos a ver la segunda parte del review del dispositivo el i70 Pro de la empresa Foxwell. Vamos a conectarle un vehículo y vamos a ver qué funciones nos trae, así que venga, acompáñame a verlo. Ok, ya estamos en este Peugeot 408 versión 2012, año 2012. Vamos a hacer la conexión con nuestro dispositivo, el Foxwell, el i70 Pro. Vamos a ver la comunicación como tenemos. Fíjate que ya tenemos nuestro BCI conectado al puerto V2 del auto y los vamos a conectar por medio de Bluetooth para ver todas las características. Por cierto, si no viste el primer capítulo de esta review donde hicimos el unboxing de este dispositivo, lo puedes ver aquí en este enlace. Vamos a continuar entonces. Ok, entonces vamos a seleccionar la marca de este vehículo. Como le dije anteriormente, este es un Peugeot 408 y aquí tenemos todas las marcas del mercado chino, europeo, Asia y americano. Vamos a buscar Europa, seleccionamos Peugeot. Fíjate que nos dice que tenemos una actualización hasta el 2019, así que realmente está actualizado este dispositivo. Puede hacer pruebas a la EQ, lectura y borrado de códigos de datos en vivo y pruebas a los actuadores. Vamos a hacer clic a la conexión. Ya se está conectando por Bluetooth, hacemos una búsqueda manual. Este es un 408, vamos a seleccionarlo. 408, este es el T73, le decimos que sí, que se conecte. Está haciendo una lectura y automáticamente ya extrae el número de VIN, el tipo de motor, un RFJ. Le damos OK. Y ya en el menú nos aparece la sección de diagnosis. Hacemos un clic aquí, podemos ver las diferentes partes, módulo de control y escaneo rápido. Vamos a ver qué trae el escaneo rápido. Hacemos un escaneo rápido, nos dice que va a ejecutar toda la lectura de los códigos de error y un test. Vamos a decirle que sí, y aquí empieza este escaneo rápido. Es un método que ella revisa todos los sistemas, todos los actuadores y nos da una información. ¿Ok? Aquí vemos que nos está dando ya valores con respecto al sistema de caja de servicio inteligente, problemas con el sistema de encendido, el ABS, está escaneando la caja de cambios, la bomba, con este escaneo de esta manera podemos determinar todos los sistemas que trae este vehículo y para dar un informe más completo para que el mecánico pueda ver toda la información. ¿Ok? Vamos a esperar que termine este escaneo. Va a un 36%. Con esto vamos a tener un reporte bastante completo, como les dije anteriormente, y podemos hacer una revisión completa de todo el sistema del auto. ¿Ok? Fíjense que tenemos inclusive el key de manos libre, autorradio, caja de memorización del asiento del conductor, la alarma, y vemos cómo nos hace como un checklist lo que está bien y lo que está mal. ¿Ok? Fíjate todo lo que está mal y todo lo que está correcto. Ya queda poco de este escaneo y ya tenemos el 100% del escaneo. Fíjate que el primer error que tenemos es en el BCI. Tenemos 4 fallos. Tenemos defecto de relinización imprevista en la caja de servicio inteligente, defecto en la luz de cruce delantera izquierda, tenemos un defecto en la luz de niebla delantera izquierda y defecto en el circuito de mando del pilotaje, la cilindrada variable. ¿Ok? Fíjate que tenemos unos problemas un poco más complicados que en el sistema de inyección. Vamos a hacer la comunicación para ver qué es lo que nos está diciendo el programa, el escáner. Fíjate que podemos leer los códigos y aquí tenemos que tiene almacenado varios códigos de error. El P0170 tiene problemas con el sistema de inyección, el P1336, el P0300, entre otros. De esta manera usted puede borrar los códigos de error, seleccionar el código, borrarlos y eliminarlo de la computadora. Claro está, se deben hacer las reparaciones necesarias para luego, posteriormente de realizar la reparación, se procede a hacer el borrado de los códigos, ¿correcto? Fíjate que aquí
vámonos a esta parte donde nos dio todos el escaneo rápido. Podemos inclusive guardar este reporte, podemos imprimir el reporte y exportarlo. Vamos a hacer un guardado de este auto, ok, y le decimos que este es un auto, creo que es gris, ok, y le damos guardar. De esta manera ya tenemos estos valores, ya están previamente guardados para que simplemente podamos hacer una revisión desde nuestro computador, o queremos una revisión con los programas automotrices y queremos ver algún dato en específico. Ya tenemos la información guardada, ok. Aquí en reporte lo podemos ver, ok. Tenemos todos los códigos de error y todos los problemas con los diferentes sensores o actuadores del auto, ok. Vamos a ver lo que es la parte de encendido, donde nos salieron los códigos de error. Vamos a ver también los datos congelados, que es una sección muy interesante que está compatible con este escáner automotriz. Fíjate que tenemos los datos, los códigos, los datos congelados, y aquí podemos regresar y ver los datos en vivo. Los datos en vivo podemos ver cada uno de los diferentes sensores del vehículo. Por ejemplo, si queremos ver algo del sistema de alrededores del motor, vamos a ver una lista, seleccionamos temperatura del aire, vamos a ver también el relé del motoventilador, valor de carga del alternador. Vamos a ver estos tres valores y le damos OK, y aquí ya tenemos los valores que nos está dando el sistema, ok. Lo tenemos en modo texto y también en modo gráfico. Podemos ver, seleccionar cada uno de ellos, ¿no? El valor de carga del alternador, fíjense el valor que está generando, 52.1, y en modo texto, ok. Podemos hacer una comparación, ok, con, por ejemplo, con el sistema de aceleración, ¿verdad? Y de esta manera hacemos este tipo de comparaciones con este gráfico. Podemos inclusive hacer una grabación de lo que tenemos en pantalla para posteriormente hacer un análisis de cada una de estas gráficos y valores, ¿verdad? Fíjate que lo podemos hacer el guardado, podemos guardar y le damos a aceptar. De esta forma ya tenemos nuestros valores guardados, ¿ok? Vamos a seguir viendo estos datos. Podemos buscar también del sistema de encendido. Vamos a ver el caudal de aire. Vamos a ver si este tiene la presión de admisión medida. Y aquí ya tenemos estos valores, la presión de admisión medida en mbar y el caudal del aire, que está en 25.6. Si lo queremos ver en modo gráfico, también lo tenemos de esta manera, ok. Vamos a retornar acá. Vamos a ver el test de activación. Este es otro método donde podemos revisar los inyectores, el relé de la bomba, la bobina, entre otros, ok. Tenemos también, queremos ver el modelo de la computadora del auto, es el referencia, el número, edición del programa, entre otras informaciones con respecto a la computadora. Así que de esta manera podemos ver toda esta información. Podemos irnos aquí al menú principal. Vamos a guardar esto y nos vamos aquí al menú principal para que ustedes vean lo que les mencioné de lo que es el diagnóstico con los datos guardados, ok. Fíjate que los datos guardados los tenemos en el menú principal, y aquí en este iconito que es como una impresora podemos tener la grabación de los datos, la reproducción de los datos. Fíjate que ya tenemos un TXT ya guardado, un PDF con toda la información guardada y las imágenes, ok. Esto fue un captura de pantalla que tomamos con el dispositivo, como les mencioné anteriormente. Tenemos una reproducción de datos. Le vamos a hacer aquí, ya tenemos el fotograma, tenemos como un video de cada uno de ellos, y
También podemos ver todo lo que son los diferentes PDF o reportes que hicimos, ¿ok? El reporte, fíjate cómo se ve el reporte. Vamos a hacer un Peugeot 408, resultado de escaneo. De esta manera podemos fácilmente imprimirlo o exportarlo y guardarlo en nuestra computadora para luego imprimírselo y entregárselo al cliente. Está muy buena esta información. Posteriormente vamos a ver otra sección que se llama mantenimiento, donde vamos a poner el sistema de inyectores. Pues si hemos cambiado, por ejemplo, el DPF o se ha anulado el DPF, se hace la reconexión a la computadora, el odómetro, el ABS, el CVT para cajas para vehículos Mitsubishi, Toyota y Nissan, entre otras especificaciones. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el DPF, el regeneración de partículas. Si hemos hecho un cambio, de esta manera nosotros podemos hacer, si hemos hecho algún cambio o algún un ajuste, reseteo el sistema de aceite, el inmovilizador, el TPS, todo esto lo podemos hacer aquí, sobre todo cuando se hacen trabajos importantes, se hace cambio de un sensor, se hace cambio de un inyector, queremos hacer un borrado y queremos reajustar los valores. Pues de esta manera podemos hacerlo con el i70 Pro de Foxwell. Bien, este es el final de este video. Les agradezco que hayan estado aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Por favor, suscríbanse a soloparamecanicos.com, tu canal en tecnología automotriz, y nos vemos la próxima semana. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.